Muy buenas traders, bienvenidos a este vídeo de salud de mercado en el que responderemos a una sencilla pregunta. ¿Va a seguir subiendo el SP500? ¿Qué tal traders? Vamos a analizar primero el SP500 para poder ver en qué situación tenemos ahora adelante. Ha habido una fuerte corrección, como sabéis, hace unas semanas y muchos nos habéis preguntado qué estaba ocurriendo o si podía ser el principio de algo para una caída mayor o un retroceso aún mayor, ¿no? A pesar de ver el gráfico, vamos a hacer ahora, salud de mercado nos ayudará a responder esa pregunta tan típica de qué va a pasar o qué puede pasar, ¿no? Son unos indicadores económicos que nos ayudan a detectar con bastante antelación si puede haber una caída mayor, si puede estar comenzando una crisis o si el mercado en general se está deteriorando, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el SP500, como veis está manteniéndose en una estructura muy interesante, se está comprimiendo, incluso abriéndose un poquito más al final, ¿vale? Una posible zona de apoyo muy buena. Esta fue la corrección clave que nos hizo dudar un poco si esto se iba a mantener. En caso de que hubiese roto esto, ya estaríamos pensando en una caída mayor, hasta 3.500 incluso, o hasta esta zona, ¿vale? Fijaros aquí, he marcado esta ruptura, la ha confirmado, aquí lo tenemos, y de momento se está manteniendo, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista técnico y con el gráfico que tenemos, el SP500 tiene toda la pinta que va a atacar a los 4.000. Y ya sabéis, conociendo a la gente de Estados Unidos, lo veremos casi antes de acabar marzo, ¿vale? Porque les encantan las rupturas de máximos y les encantan niveles redondos tipo doble cero, triple cero, como es este caso, ¿vale? Números redondos de los 4.000. Vale. Vamos ahora con salud de mercado. Os la voy a poner aquí en pantalla directamente. Aquí lo tenéis. Vamos a empezar con este indicador, que es uno de los que más nos gusta, que es el llamado New Highs, New Lows o nuevos máximos, nuevos mínimos. Es un indicador muy sencillo que detecta qué acciones o qué empresas están rompiendo máximos de las 52 últimas semanas frente a cuáles están rompiendo mínimos. El sentido, la técnica que usa básicamente es que si hay más empresas que rompen máximos, hay más acciones que están subiendo, pues el indicador marca alcista, ¿vale? Cuando se mantiene por encima de cero, nos dice que efectivamente el mercado está acompañando, que la subida que tenemos aquí arriba del SP500 está acompañada por las empresas. A veces veréis alguna divergencia, fijaros aquí el momento COVID, aquí arriba tenemos el COVID, fijaros cómo el indicador, ya los picos de arriba ya marcaban altos o máximos cada vez más bajos, ¿no? Había una divergencia bajista y adelantó esa posible caída, ¿vale? A veces la adelantan con un poquito de antelación. Fijaros que aquí el SP todavía seguía subiendo, pero bueno, aquí ya veíamos que se deterioraba. Salud de mercado tiene que ser usada o tiene que estar, tenéis que tomarla como algo de apoyo, ¿vale? Que nadie diga, va, pues me pongo corto porque esto ya está cayendo. No. Pero si estamos en mercado, tenemos posiciones abiertas, si estamos gestionando alguna posición abierta, puede ser momento de apretar un poco nuestros stops o puede ser momento un poco de gestionar la posición e incluso cerrar un cierre parcial, ¿vale? Fijaros luego ya la gran caída durante COVID y cuando vuelve otra vez a la zona por encima de cero, pues es un buen momento de recuperación de mercado. Obviamente no es un indicador perfecto, pero nos ayuda mucho a saber qué está pasando ahora mismo y si la subida, sobre todo si la subida está respaldada, ¿no? En este caso, fijaros qué buena subida tenemos esta última semana y obviamente ha roto anteriores máximos del SP500, como digo, y está muy acompañado. Por lo tanto, desde el punto de vista de este indicador, SP500, seguimos adelante. Aquí tenemos otro, el avance retroceso, el advance decline, muy parecido al anterior, pero con una gran diferencia. Solamente solamente cuenta las acciones que suben frente a las que bajan, ¿vale? Con lo cual, si hay más acciones que avanzan y hay menos acciones que caen, el indicador marcará alcista. Le hemos añadido un par de medias porque en concreto para este indicador suaviza mucho estas pequeñas correcciones. Fijaros en COVID cómo corrige y a pesar de eso continúa su tendencia alcista. Fijaros la corrección de la que os hablaba antes, la que ocurrió hace un par de semanas, cómo efectivamente ya estaba mostrando debilidad el indicador. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Últimos 3 meses. Esta es la corrección que os hablaba, fijaros, ¿no? Y luego ya rompe y de hecho está rompiendo máximos el indicador antes que el SP500. Eso es muy buena señal. Están empujando muchas empresas ahora al mercado, ¿de acuerdo? Es muy buena señal. Por si estáis preguntándolo o antes de que lo pongáis en los comentarios, os dejaremos justo debajo del vídeo el enlace para que podáis ver estos indicadores con un acceso directo a lo que yo estoy viendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Vale, aquí tenemos otro muy interesante que es la comparativa del consumo de lujo frente al consumo tradicional o discrecional, ¿vale? Es decir, es lo que llamamos sectores ofensivos o defensivos, consumo ofensivo o defensivo. Básicamente el consumo de lujo funciona
de la siguiente manera. Cuando las cosas van bien, todos gastamos un poco más, ¿verdad? Un reloj nuevo, un poco de ropa, un coche nuevo, compramos una casa, planteamos compras que no son habituales, ¿verdad? Y cuando la economía va mal, pues bueno, nos dedicamos simplemente a guardar un poco de capital, guardar un poco de dinero, tratar de ahorrar y gastar solamente lo estrictamente necesario, comida, facturas, alquileres, hipotecas, lo que realmente necesitas o no puedes vivir sin pagarlo, ¿de acuerdo? Bien, la relación de estos dos indicadores está aquí arriba y aquí tenemos el SP. Esto divide el sector de lujo frente al sector normal. Si es superior a 1, como es una división, básicamente nos está diciendo que se está destinando más dinero al sector de lujo. Fijaros cómo después del COVID, cuánto dinero se destinó al gasto, ¿vale? La economía se recupera. Ahora sí que es cierto que vemos un poco de debilidad, quizá no para asustarnos o para prevenirnos, pero sí que está un poquito más débil, ¿vale? Puede ser que la gente esté ahora destinando un poquito menos dinero a gasto de lujo y guardándolo un poco para el gasto más necesario, ¿vale? Bien, vamos con este que es muy interesante, que es el SP500, la línea verde, frente al SP500 ponderado, que es la línea discontinua. ¿Cómo funciona este indicador? Muy sencillo. Como sabéis, en el SP500 hay aproximadamente 505 empresas y todas tienen un peso, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy rápido. En el IBEX, cuando veis el IBEX, el Santander, Inditex, BBVA, cuando tiran esas, un poco las más grandes, son las que mayor capitalización tienen dentro del índice, empujan bastante el índice, ¿verdad? Pues en el SP500 pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si todas las empresas valieran lo mismo? Todas tuvieran el mismo valor, ¿vale? Pues esa información es la que nos da este indicador. Por lo general, cuando el indicador punteado o el ponderado está por encima, quiere decir que todas las empresas que valen lo mismo, si valieran lo mismo, están empujando el mercado a la vez. Y cuando está por debajo, quiere decir que solo las grandes están empujando el mercado. Fijaros que la salida de esta última crisis, ¿quién empujó el mercado? Pues las grandes. Sobre todo desde abajo, quien más empujó fueron las empresas grandes. No es malo, pero simplemente es para que veáis y detectéis que esta subida, bueno, pues en este caso está más impulsada por empresas grandes del SP500. Aquí, ahora por fin, se empieza a ver un poquito de recuperación de todo el mercado. Vale, vamos ya con la última, pero no por eso menos interesante, que es la curva de tipos, que a mí personalmente me gusta mucho. Tenéis que tener en cuenta que la curva de tipos adelanta con demasiado tiempo, ¿vale? Una posible crisis o una posible caída. Tenéis que tenerlo en mente, ¿vale? Vuelvo otra vez a lo mismo, deciros de que no tratéis de aprovechar estos indicadores para poneros a la baja en el mercado. Todo lo contrario, es una precaución para que estéis pendientes de si tenéis posiciones abiertas o si el SP puede continuar o no. Bien, aquí tenemos el SP500 a la derecha y la curva de tipos a la izquierda, ¿vale? Esto es una curva de tipos sana, es decir, es una curva de tipos en la que los bonos a 3 meses o a 2 años se pagan este porcentaje y la gente que tiene el dinero a 10, 20, 30 años, pues por pura lógica recibe más cantidad, ¿verdad? Es lógico que le paguen más por tener su dinero ahí parado. Aquí abajo tenéis los gráficos de todos los bonos, ¿de acuerdo? A 30, a 20, a 10, a 7 años, a 5 años, por si los queréis consultar individualmente, ¿vale? Esto es una curva de tipos sana. ¿Qué pasa cuando viene una crisis? Vámonos al 2001. Fijaros la curva de tipos. Completamente plana y además con pendiente negativa. No tiene sentido que una persona que tiene un bono a 3 meses esté recibiendo más porcentaje, más beneficio que alguien que lo tiene a 10 años o a 20 años. No tiene sentido ninguno. Eso es la famosa frase que oís en las noticias, en las teles, de que se invierte la curva de tipos, ¿vale? A esto se refiere con la inversión de la curva de tipos. Bien, fijaros que anticipa con mucha antelación la crisis del 2001, o sea, .com, empieza la crisis, la gran caída del SP, y fijaros la curva. Durante la crisis empieza a coger otra vez pendiente, empieza a volverse, eso es una curva normal. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente saca el dinero de renta variable, de las acciones, y lo pasa a bonos, a renta fija, a activos de menor riesgo, ¿de acuerdo? Ese es el motivo porque la curva recupera otra vez su pendiente, ¿vale? Vámonos a la siguiente crisis, veamos qué pasó. Un mercado alcista muy bueno. Fijaros que la crisis empezó aproximadamente 2007-2008 y ya en 2006, fijaros el aplanamiento de la curva. Lo que os decía antes, a veces adelanta con demasiado tiempo una posible crisis, ¿vale? Por eso tiene que ser tomada solo como un apoyo para vuestra operativa. Pero de verdad que se puede obtener información muy interesante. Misma operativa, llega la crisis, aplanamiento de curva, caída brutal. Año 2008-2009, crisis inmobiliaria y otra vez curva sana. Empezamos el mercado alcista, uno de los más grandes de toda la historia, al menos casi sin correcciones, ¿vale? Hubo algunas, pero no tan grandes.
Y fijaros, hasta 2018, que hubo una caída bastante interesante, estaba otra vez plana. Y en COVID, momento COVID, no se notó tanto. Mucha gente decía, es que no se vio venir este COVID. Obviamente no fue una crisis financiera de primer momento, fue una crisis sanitaria, entonces fue un poquito más complicado de predecir con este tipo de indicadores, pero aún así, como veíamos antes, se vio claramente cómo antes ya anticipaban que por lo menos se estaban debilitando y el S&P500 podía empezar a entrar en una corrección. Obviamente nadie sabía que podía ser una corrección. Bueno, traders, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis que hagamos más contenido de este tipo, no dudéis en ponerlo en los comentarios, o si queréis que analicemos alguna acción también, dejárnoslo saber en los comentarios. Un saludo y buen día.